Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde aquí los estudios de Comics Cop y Art Editorial. Este programa lo vamos a dedicar especialmente para el tema de este fin de mes. Festejamos todos el Día de Muertos, en otros países festejan el Halloween, festejan el Día de la Gran Calabaza. Bueno, tenemos aquí a Alejandro Gómez, que es un invitado especial, especialista, valga la redundancia, en este tema del horror y el terror. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a platicar hoy? ¿Qué A ver. tal? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a platicar hoy de la trascendencia del cómic mundial de terror en la sociedad, principalmente en México, España, Estados Unidos y Japón. Pero este día lo vamos a dedicar a México, exclusivamente a México y asumiendo que, bueno, que el género de horror en el cómic es una variedad de historieta propia para adultos, ¿no? Propiamente fue pensada como para adultos. Y hablemos un poco de este tema, ¿no? Que la historieta para adulto, entre comillas, pues fueron muy populares en México en la década de los años 40. Y digo entre comillas porque aunque las publicaciones citaban expresamente en sus portadas tal destinatario, en realidad eran leídas por todos los públicos. Las revistas de tal como de esa época fueron Paquín, Chamaco y Pepín. Esas publicaciones en sus inicios privilegiaban las tiras cómicas importadas para niños, pero poco a poco fueron forjando artistas mexicanos que desplazaron totalmente a la producción extranjera y eran tan populares que se imprimían diario, caso único en el mundo del cómic, y no dependían de la publicidad, más bien el producto de sus ventas eran el soporte financiero de los diarios que publicaban sus editores. Chamaco, por ejemplo, era de novedades, Pepín del Esto y La Cadena de los Soles. Paquín de la prensa, de aventura, suspenso y romanticismo eran los géneros que más pegue tenían. Pero bueno, de aquí saltaron a la fama series como Los Super Sabios, Rolando el Rabioso, Guama, Don Proverbio y muchísimas otras más. Y bueno, aunque en poca escala, el género del horror empezó a abrirse en estas publicaciones. Muy bien Alejandro, pues es un tema muy amplio, muy interesante. Hoy nos vas a hablar específicamente del horror en México, ¿verdad? Si nos puedes decir cuáles fueron las primeras publicaciones, cuáles eran los principales editores, ¿qué nos puedes platicar sobre este tema? Claro que sí, el horror, bueno, surgió en los diarios en los años 40. El Chamaco a partir de 1942 se empieza a publicar la serie El Monje Loco, realizada por Juan Reyes Baker y otros destacados artistas de la misma época. Basada en la serie radiofónica con el mismo nombre escrita por Carlos Riverol de Prado y estelarizada por Salvador Carrasco. El monje loco es un personaje enclaustrado en un convento abandonado donde purga una pena sin fin que le permite de alguna manera ser testigo de truculentos sucesos de los cuales nadie sabe y nadie supo. Por su parte, en 1948, en la revista diaria Paquín, Arturo Casillas, alternando con José Suárez, publican la serie Quien mal anda, quien mal acaba. Eran historietas cortas que combinaban el trabajo de Jaime Mazón y su secretaria Luisa Ponce con tramas de misterio y horror. Después, en los años 50, en México, marca el declive y la desaparición de los diarios de historieta y el surgimiento de las revistas tamaño cómic. Presentación importada de Estados Unidos, con portadas en todo color, en papel brillante y interiores en papel económico impreso también a todo color o una tinta generalmente sepia. La primera editora que conocemos, de producción estadounidense de horror, era La Prensa. A partir de 1952 publica Cuentos de Brujas, con episodios de la estadounidense Harvey Comics, y en el 1954 aparece Misterios del Gato Negro, clásicos de la literatura como Frankenstein o Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Pues qué interesante saber todo esto, así podemos hacer un poco recordando el número de ejemplares que se vendían cuando era un diario, según nos cuenta el maestro Valiosera, Ramón Valiosera, que era uno de los editores pioneros de los diarios de historieta, llegaban a imprimir hasta 400,000 ejemplares. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Y por supuesto continuar con que nos menciones qué tipo de publicaciones se hacían, si tienes ya mencionaste a Arturo Casillas, uno de los grandes dibujantes de historieta en México, que tenía una técnica esplendorosa, Baker, que era el que, junto con el escritor Riverol, ¿verdad? Que hizo El Monje Loco, que son clásicos ya de la literatura de gráfica, del arte visual, de la historieta. Pues, ¿qué otros clásicos tenemos? ¿Qué otras editoriales se aventaron a hacer este tipo de publicaciones? ¿Qué más nos puedes platicar? Bueno, la primera producción mexicana de éxito que trataba los temas de terror y brujas, vampiros en las revistas que fueron evolucionando a partir de los diarios de historieta fueron El Santo Enmascarado de Plata, una fotohistoria producida de 1952 a finales de los años 60 por José G. Cruz, que combinaba dibujos y fotografías con aventuras del popular ídolo de la lucha libre. La realización estuvo a cargo de José Trinidad Romero y Horacio Robles. José G. Cruz también publica algunas series de horror en su revista Muñequita con ilustraciones magníficas de Arturo Casillas. El horror en los años 50 pues propiamente transcurrió con las traducciones de cómic estadounidense, publicada por La Prensa, y esporádicas aportaciones del Enmascarado de Plata. La aparición del Monje Loco en su propio cómic publicado por Corporación Editorial Mexicana, también en el 52, con un formato similar al de los diarios de historieta, que ya estaba enfeneciendo. Le hacía parecer una edición anacrónica ante el auge de las historietas del cómic gringo, que tipo editorial Novaro y La Prensa en los años 50 y de final de los años 50, ¿no? Bueno, ahora en los años 60 aparece la historieta Ultratumba de la serie El Mundo del Más Allá, publicada por Editor Mex. Esta editorial se había iniciado publicando algunas traducciones de producciones italianas, como El Pequeño Sheriff, en los inicios de los años 60. Ya tenía un éxito, bueno, más o menos relativo, publicando las aventuras de Viruta y Capulina, pero incursiona en el género de las narraciones terroríficas con esta historieta. El dibujo es impactante y muy bien logrado, realizado por José Cabezas, quien al ver estas historietas, y particularmente de este autor, lo que más se conoce son sus creaciones cómicas satíricas, como Hermelinda Linda o Aniceto Verduzco en Burrerías, ¿no? Así es, pues hemos tenido la suerte de conocer a José Cabezas. Él nos platicaba que, que con un equipo de editores, escritores, entre ellos estaba pues el dueño de la editorial, que era Giorgio Torelli, estaba Oscar González Padre, y él diseñaron este personaje de Melinda Linda, que es un poco un personaje horrorífico, pero que tuvo mucho éxito. ¿Qué otros personajes surgieron en los años 60? Y no sé hasta qué año tengas tu investigación, pero bueno, yo conocí editoriales posteriores en los 70s. Ya en Novedades Editores se sacó la de Ultratumba. Tenía el Libro Rojo, que era un poco entre policíaca, y yo alguna vez tuve oportunidad de dibujar alguna historia del Libro Rojo, que era novelas de época con un poco de horror. Luego otras editoriales como Egea sacó Sensacional de Horror, Cuadra sacó su libro del horror, en Editorial Beat sacaron algunas historias también de horror. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, pues de los años 60 del terror, ya casi finales de los años
principios de los años 60 viene Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Esta historieta muy importante en el género pues del terror mexicano propiamente, ¿no? Porque bueno, esta historieta era pues publicada a partir de marzo del 1963, aparece semanalmente sin interrupción durante casi 3 décadas y en más de 1500 ejemplares. Esta revista recreaba en 32 páginas relatos y leyendas de la Nueva España, basada en la obra de Las calles de México, del cronista Luis González Obregón, y leyendas, tradiciones y sucedidos del México virreinal de Artemio del Valle Arizpe. Las historias relataban espeluznantes apariciones de espectros y fantasmas de la época virreinal. Los títulos entrecomillaban La calle del suceso, El arroyo de los muertos. La publicación cuidó mucho, por desgracia, que no aparecían los créditos de los autores, pero en la historieta siempre aparecía un narrador de bigote y cabello cano, a la Boris Karloff, famoso por su papel de Drácula, de Frankenstein, inmerso en una biblioteca de libros antiguos que eran la fuente de sus espeluznantes relatos. Cristóbal Velasco, Crisbel, su principal realizador, mismo que le imprimió su tenebrosa personalidad a este cómic de terror, aplicando magistralmente en sus dibujos el medio tono. Y el éxito de esta revista, bueno, publicada por Ediciones Latinoamericanas, generó la publicación de otros títulos de la misma editorial, como El Caballo del Diablo, que continuaba su línea de terror y espanto, traduciendo series de la editorial estadounidense como Warren Creepy en su homóloga publicación Terror. Así es, yo conocí a los dibujantes del Caballo del Diablo, que eran los hermanos Tovar, Jesús Tovar y no recuerdo el nombre de su hermano, y ahí trabajaba como ayudante, comenzó su carrera nuestro gran amigo Ernesto Cosío, que es un gran dibujante de cómic actual, actualmente está dibujando Lazarus, y bueno, hubo muchos títulos como El carruaje del diablo, que era una historieta del editor Martínez que tenía dibujantes muy buenos como Arturo Dávila, Vadillo, en fin, hay una larga tradición de dibujantes mexicanos en el género del terror. ¿Y qué más nos puedes platicar ya para concluir en este pequeño programa que hicimos de terror acerca del terror en México? ¿Qué más hubo? Ok. Bueno, ya a principios de mediados de los años 60, historietas macabras de Edar, esta exitosa y poderosa editorial de argumentos fundada por Guillermo de la Parra y Yolanda Vargas Dolce, en octubre del 66 lanza un formato mini titulado Mini Terror, inaugurado con el arte del espejo de la casa a cargo de Alfonso Tirado, otro pionero de la historieta mexicana, bajo la dirección de José Suárez. Y en esta historieta, bueno, contaban escabrosos temas como por ejemplo El Viejo de 1970, con historias de Guillermo de la Parra, dibujadas por Héctor García y las escenografías por Jorge Rodríguez. El Monje Loco también, en un segundo intento, por posicionarse en la historieta con el título Monje Místico, publicada por Ediciones Ortega Flores, con arte del inconfundible Arturo Casillas, así como otras editoriales que también dieron su toque macabro a Las momias de Guanajuato y La bruja roja, de Editorial Joma. Y en los años 70, bueno, aquí entra Editorial Temporae, filial de Novaro, con historias de terror al estilo de la escuela de Rubén Lara, quien suma esa década el stock del Infierno de Dante, con portadas del artista Ignacio Palencia, y en continua aparición El carruaje diabólico y El libro rojo que ya mencionabas, que aunque no es estrictamente un cómic de terror, sí habla de misterio y suspenso, que se aderezaba con escenas de sexo y sadismo, dosis que se incrementaron en la siguiente década. Así es, no podemos dejar de mencionar al Jinete de la Muerte, que era un personaje muy entre rural y citadino, pero era más un ambiente rural, con dibujantes tan buenos como Arnulfo Valles, como Hernández. Hubo varios dibujantes, hubo otro
Hernández, que también hacía, Víctor Hernández, que hacía historietas como El Jorobado, historias del Jorobado, con argumentos de él mismo. Y bueno, pues qué amplio es este tema, ¿no? Da para varios programas. Ahorita hicimos una pequeña y breve mención de los títulos. Vamos a poner en este programa que es de puro audio, vamos a poner algunas imágenes en el transcurso de este programa para que ustedes vayan viendo las portadas de los diferentes títulos que aquí mencionamos. Y bueno, Alejandro, pues eh, ¿con qué concluirías esta primera cápsula del terror? Bien, esta primera cápsula la concluiríamos pues básicamente diciendo que a principios de los años 80 también tuvimos grandes ejemplos de historieta de terror, como Ultratumba, lo que siguió de Ultratumba, ya casi a principios de los años 90, historietas de Ultratumba, y algunos ejemplos como por ejemplo el que tú mismo dibujaste, que fue el de los narcos satánicos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esa historieta a principios de los años 80? Pues fue ya casi al final de los 80, fue en 89 que con el editor Roberto Colunga, hijo del gran editor Colunga, que fue de los iniciadores de la fotonovela y la historieta en México, se le ocurrió hacer una historieta chusca con un argumento de él, que junto con Armando Ucha, que era un impresor, él tenía una imprenta y aparte tenía un depósito de papel ahí en la calle de Regina y casi esquina con Isabel la Católica. Se le ocurre hacer una historia sarcástica llamada Los Narcos Satánicos. En el número uno ridiculiza a Raúl Churrasco, así le llamó, era de una parodia de un personaje muy conocido de un programa dominical que se decía en las leyendas urbanas que hacía misas negras ahí en un edificio que estaba atrás de la Alameda, con Lucía Méndez y Juanga, y ridiculizaba a todos los personajes. Y en esa época, para su mala suerte, eh, cae una banda de narcotraficantes. Recuerdo mucho esa anécdota de que hicieron un programa especial con Juan Ruiz Gili en 60 minutos hablando de los narcosatánicos, y desgraciadamente relacionaron la historieta de los narcosatánicos, que nada tenía que ver, con los verdaderos narcosatánicos, y por eso nada más llegó al número 3. Pero ahí vamos a poner las imágenes de las tres portadas de esta revista, que era argumento de Armando Ucha y Roberto Colunga, dibujo de Arturo Satanic, que así firmé yo, con el flipper que me ayudó a trazar y entintar, que es Joaquín Mesa, un ingeniero que trabajó muchos años con Chabelo ahí en Televisa. Y bueno, pues son algunos de los ejemplos de lo que da el tema del terror y de lo satánico, un poco mitificado, y pues se va haciendo la leyenda urbana, ¿no? Se va haciendo la fama de lo que es todo un género mítico que habla sobre zombies, fantasmas, cosas diabólicas, leyendas, en fin, es un tema muy amplio. Y pues parece que terminamos esta cápsula. Yo por mi parte me despido. Muchas gracias por oír este programa. Vamos a tratar de hacer algún otro programa ya del terror universal. En la siguiente cápsula vamos a tratar el terror en algunos otros países, ya sea españoles o europeos, ¿verdad? Muchas gracias. Te puedes despedir, Alejandro, y aquí estaremos. Claro que sí, Arturo, pues qué interesante plática tuvimos el día de hoy acerca de este género tan importante a nivel mundial y sobre todo lo que se produció, lo que se produjo en México y lo que seguirá produciéndose seguramente en los años que seguiremos viendo historieta de terror. ¿Qué opinas de la nueva historieta, nada más para finalizar, de la nueva historieta de terror a nivel nacional? Pues hay muy poco, realmente. Las editoriales ya no se animan, a pesar de que son géneros muy recurridos por los lectores. Ya para concluir,
Te quiero contar una anécdota. Yo anduve en Italia, como tú sabes, estuve 6 meses y después otros meses en el 2013 estuve viviendo en Italia y me di cuenta que los géneros son tan recurridos tanto en México como en Italia, porque es un país que muy tradicionalista. Los lectores se aferran mucho a los géneros, ya sea el vaquero, el romántico, la ciencia ficción, el terror en este caso. Son géneros que siempre venden, que siempre los lectores los buscan, acuden mucho a lo que es el cine, en la televisión. Los personajes clásicos siguen y siguen dando mucho de qué hablar. Se siguen haciendo versiones nuevas de Frankenstein, versiones nuevas de Drácula, tanto los clásicos como los nuevos editores. Esperemos que los editores se interesen en este tipo de géneros que siempre van a tener mucho éxito. No puedo hablar mucho de lo que hay ahorita en México porque no hay realmente una editorial que esté promoviendo o, o generando títulos de terror, pero esperemos que con estos programas que hagamos se interesen los editores y se avienten. Hay muy buenos artistas, hay muy buenos escritores, todo es cuestión de que se animen a hacer este tipo de género, lo que es en historieta, y bueno, pues en cine se siguen haciendo algunas, hasta obras de teatro, ¿no? Hasta obras de teatro se han hecho con el género del terror y bueno, pues aquí estamos y vamos a hablar de este en la próxima cápsula del terror en España y no sé si nos quieras dar una probadita, un adelantito ya como para despedirnos. Claro que sí, Arturo. Mira, bueno, pues vamos a hablar de lo que pasó en los años 70, en la década de las flores, ese final de la llamada que gozó España de similar colorido, pero de distinto desarrollo, ¿no? En el resto del mundo aquí seguía imperando un silencio ensordecedor. Y bueno, Jack Debord escribió en 1967 que aquello de que las masas de productores habían sido sustituidas por masas de consumidores puso en pie la guerra de los estudiantes en mayo del año siguiente. Pero de eso, pues bueno, hablaremos la próxima transmisión en la que abarca un periodo del 48 hasta pues prácticamente hasta mediados de los años 80, en lo que la historieta pues marchó eh, a grandes rasgos y aumenta el público lector por esta proliferación de revistas ilustradas, que bueno, que todavía tenían el característico régimen autoritario y que mantenía un aparato de propaganda centralizado y que bueno, que mantenía un poco de marginalidad. De eso vamos a hablar la próxima emisión. Y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos el próximo programa de esta transmisión especial de cómic de terror de Comic Scope y Arte Editorial. Muchas gracias.